Hablemos. 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 Buenas tardes o buenas noches. Otra vez estamos en Hablemos, este conversatorio digital o virtual que algunas personas llaman podcast. Yo lo llamo conversatorio. Hablemos. Y este es el cuarto episodio de la segunda temporada. Y la introducción, no quiero dejar de decir, es el tema musical es una composición, una sonata de el ponceño Héctor Campos Parsis, Divertimento del Sur, que fue escrita por Campos Parsis en el 56 y en el 60. La orquesta del Festival Casal lo interpretó en dicho festival y junto al director estaba Jesús María San Román, pianista de Carolina. Se llama Divertimento del Sur y nos acompaña como telón o como música de fondo o tema de fondo durante todo el conversatorio. En esta ocasión regresa a nosotros el amigo Aarón Gamaliel Ramos, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, profesor de Sociología, y vamos otra vez a hablar de religión. ¿Y sabe por qué? Porque hace 2 semanas, con el amigo Ángel Bruno Méndez Vélez, hicimos un conversatorio sobre religión, y ha sido hasta la fecha, cosa curiosa, el más escuchado, el más visto a través de las redes sociales, en particular YouTube. Superó el que tú y yo hicimos sobre Dalmau, allá en octubre del 2024. Saluda a tus amigos. Saludos, un placer de estar aquí y un saludo grande, un abrazo a la audiencia de este programa. Hoy se llama el programa Religión Parte 2. Invito a que busquen en las redes sociales el anterior, mencioné con el compañero amigo Ángel Méndez. Y yo quiero partir de varias premisas, Aarón. Lo que llamamos modernidad. Para mí, cuando salimos del periodo de la oscuridad, la llamada oscuridad del medioevo, ¿se dice? Medioevo, sí. Medioevo. O la Edad Media. Se dice que se salió de la Edad Media cuando ocurrió la separación de Iglesia y Estado. Cuando se dejó de llamar a los reyes representantes directos de Dios, o que eran dioses, o aquellos gobernantes, aquellos reyes que eran al mismo tiempo jefes de estados, reyes y los máximos sacerdotes. Cuando cesó ese periodo en la historia, comenzó el Renacimiento y la modernidad. Y algunas fechas son relevantes. En el 1440, Gutenberg inventa la imprenta. Y lo primero que se produjo fue la Biblia. De los primeros libros que se publicaron, o el primero que se publicó, el primero que publicó o imprimió Gutenberg fue la Sagrada y la Santa Biblia. No es raro que entonces, cuando la Biblia llega a manos del pueblo, cuando no es un libro exclusivo de los sacerdotes o de los príncipes, empieza o se da el fenómeno del protestantismo. Una de las características del protestantismo
es que la gente dice, no necesito un intermediario para entender la Biblia o leerla. Yo puedo leerla, quizás con la ayuda de un pastor, pero yo puedo leerla. Y eso ocurrió en 1440. Y en ese siglo que comienza, en el siglo XV, comienza el humanismo. Y sus primeras manifestaciones fue en Florencia y en Venecia, allá en el siglo XV. Y no es raro, pues, que Martín Lutero en 1517 pone en la pared de una iglesia en Alemania, no recuerdo el pueblo, creo que Weiss, o un nombre parecido, clava en la pared sus 95 tesis, que comienza el protestantismo, o la iglesia protestante, para ser más preciso. Y ahí comienza, digamos, un flujo de la historia inevitable. Y quizás un fenómeno muy interesante, parte de ese proceso de humanización, se llamaba humanismo, ese movimiento renacentista del siglo XV, es que en 1648, por ahí, decapitan a un rey, a Carlos I de Inglaterra. Los nobles del parlamento le cortan la cabeza al rey Carlos I. Bueno, así que eso no es raro dentro del pensamiento de la época, que luego viene un pensador inglés también, que se llama Thomas Hobbes. Y en su famoso texto Leviatán, él dice, el poder de los reyes no viene de Dios. El poder de los reyes, aún absolutistas, viene del pueblo. El pueblo es el que le da poder o le puede quitar poder a los reyes. Y esa es parte de ese proceso que se da en Europa. Porque el fenómeno del humanismo y el renacimiento es un fenómeno europeo, que luego llega a América en el siglo XVI, y curiosamente quienes traen la imprenta a América son los jesuitas, y los que traen ideas humanistas a América del Sur son o dominicos o agustinos, como era Fray Bartolomé de las Casas, o los jesuitas, que cuando parecieron ser demasiado revolucionarios, porque hablaban de la posesión común de la tierra, entonces los reyes y los papas los expulsaron de América. Aquellos que han visto la película La Misión con Robert De Niro, trata de eso. En el Renacimiento, en el humanismo, en el siglo XV, la clase letrada, la clase que lee, rescata a los clásicos. Va al pasado y rescata los textos de Aristóteles, de Platón, que estaban escondidos en los monasterios religiosos y en los conventos. De eso trata el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Los monjes escondían los textos que podrían poner en entredicho las ideas de la Biblia. Aún así, todavía en el siglo XV y principio del XVI, la iglesia tenía tanto poder como mandar a la hoguera a una de las mentes más poderosas de Europa, a Giordano Bruno, quien decía sencillamente lo que dijo previamente Copérnico: la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés. Y por eso se condenó a Giordano Bruno
a la hoguera. Y por muy poquito, se salvó Galileo. Así que con ese tema de introducción, que la humanidad comienza cuando se separa la iglesia del Estado, y cuando dicen que los reyes no mandan por mandato de Dios, sino por mandato de los hombres o del pueblo, y cuando tienen acceso todas las personas a la Biblia y pueden leerla, ahí comienza la modernidad. Correcto. Correcto. Yo tengo dos comentarios que hacer en este pequeño foro entre tú y yo. Lo primero es, son dos palabras importantes en el ámbito de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Una es religión. Religión es religare. La palabra religión o religare viene de la idea de unir gente, religar, ligar, ¿verdad? En un propósito común. Que es la iglesia, une personas con un propósito común. Y la palabra iglesia, que a mí siempre me ha parecido interesante, que la gente se refiere a iglesia como si fuera el edificio. Dicen, ahí hay una iglesia, señalando un edificio, pero la iglesia no tiene mucho que ver con el edificio. La iglesia o eclesia es una comunidad de gentes, una asamblea que dilucida un problema, ¿verdad? Y cuando muere Jesús, que ya no está en el lugar en que estuvo, en Palestina, la gente siguió reuniéndose como eclesia, como iglesia, para interpretar el significado de la vida de Jesús. Yo creo que eso es bien importante, porque a veces uno pasa por un lugar y alguien dice, mira, ahí hay una iglesia, señalando al edificio. Y si yo tengo la oportunidad de decirlo, le aclaro que la iglesia no es el edificio, sino la iglesia es la comunidad de gentes que se reúnen en ese edificio para explorar lo que tiene que ver con la vida de Cristo, o si se trata de otra religión, pues los principios de esa otra religión que tiene una iglesia también. Y yo creo que esto es importante, y con esto termino antes de que tú lo comentes, porque mi profesor de sociología de la religión, cuando realicé estudios en Estados Unidos, decía que ya no hay una religión única, que lo sabemos por lo de Lutero, ¿verdad? O sea, Lutero se dividió ahí y se siguió dividiendo, se dividió también con la iglesia anglicana, ¿verdad? La iglesia de Inglaterra, se siguió dividiendo. Y de Lutero se dividió en algunas partes y se siguió dividiendo, hasta incluso había movimientos de creación propia, que no fueron parte directa de la revolución de Lutero. Sé que cuando hablamos de religión estamos hablando de un fenómeno muy complejo, y Peter Berger, que es el teólogo y sociólogo del cual estoy hablando, en un escrito unos años antes de morir, decía que el fenómeno del cristianismo había llegado a un punto en que era más un mercado, ya no había una religión que alguien podía decir, esta es la religión, incluyendo el catolicismo, sino que la gente iba, seguía, ¿verdad? Ya fuese un pastor o un sacerdote que estaba diciendo algo que le interesaba. Es decir, la gente quería un pastor que pudiera ser iglesia, es decir, que no le dijera cuál es la verdad, sino que exploraran juntos por qué estamos aquí. Ese me parece importante. Y hoy en Puerto Rico, si me permites decir esto antes de finalizar mi turno,
Hoy en Puerto Rico vivimos en un mundo, en América Latina, pero vamos a empezar por Puerto Rico, en un mundo en el cual no existe la iglesia, sino existe, como decía Peter Berger, un mercado de eclesias, cada uno como si fueran tiendas, interpretando que el significado de la vida de Jesús era esto, diciendo lo contrario, diciendo lo contrario. Es decir, que el periodo, como tú acabas de señalar con Lutero, ¿verdad? El periodo en que una institución como la Iglesia Católica decía, esta es la verdad, desapareció. Incluso cuando el luteranismo pasa a ser la iglesia, la reflexión en sustitución de la Iglesia Católica, ese mismo luteranismo empieza a subdividirse. De modo que hoy día tenemos un mercado de iglesias, cada una diciendo incluso con cosas contradictorias. Vimos recientemente que una pastora de la Iglesia Metodista de Estados Unidos defendió el derecho que tienen las personas homosexuales a decidir por su vida, porque el cuerpo le pertenece a las personas, no le pertenece a la iglesia, por Dios. El cuerpo lo deciden las personas. Y entonces por allá salió otro que tiene una visión distinta, porque como decía, a ver, es un mercado, cada cual tiene, ¿verdad? Diciendo, no, eso no es así, somos nosotros lo que dices quién tú haces con tu cuerpo. De modo que, y ahora sí que, al final, de modo que nosotros cuando hablamos de religión estamos hablando de un proceso muy complejo de gentes queriendo, y eso digo queriendo porque es un querer de algo que es bien difícil, conocer quién es Dios, quién fue el creador del mundo, cómo es Dios, ¿verdad? Y lo único que tenemos para ellos son las historias bíblicas. Yo que he leído algo de la Biblia, yo cuando veo que Jesús, yo creo que hay una gran distancia entre lo que dijo Jesús o lo que sabemos que dijo Jesús, que es muy poco, de manera precisa. Pero por lo menos sabemos que si Jesús mandó a evangelizar, aunque no necesariamente a crear una iglesia, mandó a evangelizar, no mandó a matar, ni a perseguir a los herejes, ni a odiar. Sin embargo, mucho de la religión cristiana o del cristianismo es persecución, es muertes, asesinatos, intolerancia. Lo peor de la modernidad y previo a eso fue las persecuciones a los llamados herejes. Y así que ese Jesús, quién era, cómo era, sabemos poco de él, muy poco. A mí, yo no he visto ningún texto que sea cercano, contemporáneo a Jesús. Lo más cerca de Jesús son las cartas de Pablo o de Saulo de Tarso, que fueron 30 o 40 años después. Saulo nunca conoció a Jesús personalmente. Y los primeros evangelios, creo que Marcos, fue escrito 70 años después, 40 años después del fallecimiento o de la muerte o la crucifixión de Jesucristo. Pero Cristo mandó a evangelizar, no mandó a matar. Y a nombre de Jesús se han hecho muchas masacres. Sí. Humberto Eco se pregunta en uno de sus textos, ¿quiénes son los cristianos? ¿Los que se dejaban matar para los leones o los que asesinaban a los herejes? Las primeras manifestaciones del cristianismo era de persecución. La masacre de los cátaros, la masacre de los templarios, el asesinato de indios, la esclavitud de los negros, todo eso a nombre de la Biblia o de Jesús. Habrá una religión, podremos llegar a un momento en la historia de la humanidad de que podamos superar la intolerancia. Jesús nunca habló en contra de los homosexuales o en contra de las lesbianas. Y tienen que haberlos habido. Obviamente. Él no habló de eso. Sí, no habló, sí, tuvo que haberlos conocido. Sí, tuvo que haberlos conocido. Lo que estoy pensando, reflexionando hoy día,
sobre el tema religioso, que tú sabes que a mí, yo fui brevemente estudiante de teología, ¿verdad? Pero no terminé. Pero me interesa mucho el fenómeno no tanto teológico, sino la religión, cómo la gente practica la religión, ¿verdad? En qué creen y por qué creen. Y hay suficiente en la vida de Jesús para descifrar qué pensaba Jesús. O sea, tampoco es que no sabemos nada que Jesús no, hay suficiente. La mujer en el pozo. Jesús llega al pozo, hay una mujer allí que no se suponía que él como judío, que culturalmente era una religión, una religiosidad más fuerte que la de la mujer en el pozo. Y ella no se suponía que tuviera relaciones con Jesús, que hablara con Jesús. Y Jesús le dice, estas son palabras mías ahora, ¿verdad? Jesús le dice, olvídate de todas esas cosas que te han dicho. Yo voy a hablar contigo porque tú eres un ser humano. Eso es un poco la interpretación que se hace de esto. La mujer que quieren apedrear. Pero antes que siga sobre la mujer, ese incidente yo lo he leído Sí. de otra forma. Jesús le dice que él tiene otro tipo de agua viva. Sí. Y entonces ella dice que quiere de esa agua. Exacto. Y Jesús dice que no, que esa agua no es para los samaritanos, es para las 12 tribus de Israel. Y entonces ella lo pone en su sitio. Y le dice, pero es que aún los perros comemos de las migajas que caen de la mesa. Y yo creo que Jesús se conmueve en ese momento. Y eso me da a pensar que, antes que hable de la que iba a ser lapidada, Sí. que uno de los elementos interesantes que los cristianos después olvidan, que Jesús siempre estaba cerca, rodeado de mujeres. Sí. María de Betania, María Magdalena, sí. Marta, su propia madre María. Y luego la iglesia cristiana, en lugar de aceptar la presencia de la mujer como algo vital, la excluye. Está hablando de la iglesia católica, ¿eh? Excluye. Bueno, de hecho, el Papa Francisco, que yo creo que es un revolucionario en las ideas cristianas, de la iglesia católica ha habido momentos de revolución, de cambio drástico. Yo creo que estamos viviendo uno ahora. Yo le daba a mis estudiantes las encíclicas y las cartas pastorales de Francisco, Papa actual, que dicho sea de paso, es algo que está enfermo y demás, pero este periodo de Francisco ha sido importante justamente por lo que tú estás diciendo. Francisco ha estado tratando de explorar la importancia de la mujer en la vida de nuestros pueblos, incluyendo la iglesia. O sea, cómo es que la iglesia católica en el momento actual puede vivir como una iglesia donde los sacerdotes son varones y las monjas son subordinadas en mujeres. No. Francisco va en esa nota. Le queda poco tiempo. Sí, pero lo vamos a recordar. De hecho, yo siento mucho, yo no soy católico, pero me gusta la figura de Francisco por lo que le hace. Y segundo, cuando dijo en el avión, cuando le preguntaron sobre la homosexualidad, que él dice, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo? ¿Qué papa hubiese dicho eso? ¿Quién soy yo? Lo dice él, porque también él sabe, mira, lo que está es mi perspectiva, lo que está en medio de todo esto que no acabamos de aprender, que ese religare en la iglesia, esa religión, que son muchas en el mundo, no solamente es el cristianismo, las religares, el mundo completo tiene personas que se reúnen en iglesia para pensar por qué estamos aquí, ¿verdad? Y en ese proceso de pensar por qué estamos aquí, muchas veces se nos olvida que las interpretaciones que hacemos de un fenómeno en la vida están mediadas
por nuestras tradiciones culturales. Tómate, por ejemplo, Irán, el hecho de que la iglesia estuvo por mucho tiempo, la católica y la protestante, porque la protestante vino muy tardíamente a permitir mujeres que estudiaran teología en el seminario evangélico. Que las iglesias no han podido descifrar o darse cuenta que mucha de la interpretación que hacen de lo que encuentran en ese libro llamado Biblia viene de sus creencias culturales, no religiosas. Por eso es que cuando se plantea por una comunidad de gentes en un momento determinado la importancia de que las mujeres pudieran votar en las elecciones y pudieran poseer propiedad, ellas como mujeres pudieran poseer propiedad, las iglesias se negaron a eso. Las iglesias que predicaban a Cristo, el maestro de la igualdad, esas mismas iglesias se negaron a eso. Y con el tiempo, esa iglesia que se negaba a eso porque estaba más apegado a la tradición cultural que a los principios religiosos implantados por Cristo, esa iglesia terminó celebrando que la mujer pudiera votar, leer, escribir y hacer. Porque se despegó de ese apego cultural que tenía. Y nosotros estamos viviendo hoy día lo mismo. Se están dando unos cambios. Yo siempre menciono el de la sexualidad porque yo creo que es el punto más fuerte. Nosotros estamos ahora en un momento en que la iglesia tiene que aprender que la razón que tiene para oponerse a las personas que usan su cuerpo sexualmente de otro modo al culturalmente aceptable, ¿verdad? Esto es, como te digo, esto es Sociología 101, ¿verdad? La gente es dueña de su cuerpo. Aquellos aman de una manera, aquellos aman de otro modo. Aquí está la iglesia diciendo hoy día, no, eso no puede ser por X y Y razón. Bueno, de aquí a 15 años, los hijos de los que dicen eso están aceptando que la gente use su cuerpo, porque la visión de que el cuerpo le pertenece a la iglesia o le pertenece es una visión enraizada en la cultura. No tiene nada que ver con... Si cambiamos la cultura, como ha pasado en muchas instancias de la historia humana, si cambiamos la cultura, permitimos que las mujeres voten, permitimos que la gente se acueste con quien se quiera acostar. El cuerpo de cada cual. El proceso no ha sido solamente el de abolir el principio de iglesia y Estado como una sola cosa. También el proceso ha sido de entender que la religión verdadera es la diversidad. Claro. Y Cristo no era solamente el maestro de la igualdad, era el maestro de la diversidad. De eso se trata. Yo tengo la impresión, sin embargo, que esos primeros cristianos que no siguieron de manera directa a Cristo, cuando la Iglesia Católica se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, ahí se inventa la intolerancia. Yo creo que la intolerancia la inicia la religión cristiana. Antes no había intolerancia en lo que conocemos de historia. Alejandro Magno aceptaba cuando llegaba a un país con las armas, aceptaba la religión de ese país y los dioses. Los romanos, el Imperio Romano aceptaba todos los dioses de todos los pueblos conquistados. Y parte del conflicto con los cristianos en Roma es que los judíos y los cristianos se negaban a darle algún tipo de atención a los dioses del panteón romano. Y aunque yo dudo que haya habido matanza de cristianos en el Coliseo romano, en el circo romano. Sí. Yo creo que eso es invento de Hollywood. Sí. Estuve recientemente en él porque hace unos meses viajé a Europa y aunque yo había estado en Italia, pues fui de nuevo porque es que tiene mucho significado Roma para nosotros, ¿verdad? El circo romano era como la lucha libre. Sí.
que se hace un ejercicio de una imitación de pelea, de guerra, y nadie sale herido. Yo dudo que haya habido exposición de sangre así, tan violenta como Hollywood luego lo inventó. Y también la iglesia cristiana trató de cambiar la historia, que Nerón no era un santo, pero no quemó a Roma tocando el arpa o la lira. No era un violín, no había violín en esa época. Tocando el arpa o la lira, algo parecido. Oye, en eso que tú estás diciendo es bien importante. Y para terminar, ok. Yo creo que muchos de la iglesia cristiana están montados sobre mentiras. Sí, bueno, yo no lo llamo mentiras, yo lo llamo apegos culturales. O sea, la gente se apega a una tradición cultural que no tiene nada que ver con Cristo ni nada. Mencioné el caso de la mujer, ¿verdad? La mujer que no puede poseer esto porque es mujer, le toca al hombre, ese tipo de cosas es un apego cultural. Como la cultura lo dicta, se lo empujamos al cristianismo para que se valide con el cristianismo, aunque no tiene nada que ver con eso. Ibas a hablar de la mujer que iba a ser lapidada, bueno, cuando te interrumpí. Bueno, ahí tienes una. Cristo rompe con esa tradición cultural, ¿verdad? Y tú mencionaste algo importante. Otras religiones del mundo han sido históricamente menos duras con los que no creen que el cristianismo. Y yo soy cristiano. Pero en el libro de Marco Polo, los viajes de Marco Polo a la China, él se encuentra con el rey chino. El nombre no era el gran Khan. Sí, que no era rey, pero era como si fuera el rey para que la gente nos entienda. Y él le dice, el todopoderoso chino, le dice a Marco Polo, ¿y tú de dónde vienes? Y le dice, yo vengo de... ¿Y en qué creen ustedes? Y entonces después que Marco Polo le explica todo lo que creen, incluso la experiencia religiosa, le dice, ay, qué bueno que ustedes tienen esa religión. Es decir, que el cristianismo, por razones que tienen explicación, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque el cristianismo se unió al expansionismo europeo y los reyes pues se apegaron al cristianismo para dominar el mundo, ¿no? Entonces, al apegarse, no hicieron la distinción claramente entre cuál es la diferencia entre mi interés en dominar el mundo y lo que predicó Cristo, lo metieron todos juntos, ¿verdad? Por eso el colonialismo en América, ¿verdad?, pretendió ser validado desde el cristianismo. Y si usted no era cristiano, por eso los taínos sufrieron tanto, ¿verdad? Si usted no era cristiano, usted era despreciado. Nada más alejado del mensaje de Jesús que eso. Y las respuestas sabias de esos pueblos fue el sincretismo. El sincretismo. O sea, escondían o fingían ser cristianos, pero seguían adorando a la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, un caso, la Virgen de Guadalupe realmente era una diosa azteca. Le cambian el nombre, pero siguen adorando a la diosa azteca. Le cambiaron el nombre. Y así pasa con la santería, ¿verdad? Y es una especie de medida sabia para evitar la persecución y la muerte en la Inquisición. Claro. Porque España trae la Inquisición a América y persigue a los judíos, persigue a los indígenas. Yo mencioné en uno de estos programas que el hermano de Colón, Bartolomé Colón, llevó a la hoguera a 3 indios de la Española, porque esos 3 indios, para la cosecha, para auspiciar la cosecha del maíz, sembraron o pusieron en la tierra 3 imágenes de Jesús y de María. Y Bartolomé Colón lo vio como una herejía. Y la respuesta fue quemarlos en la hoguera. Esto fue Bartolomé Colón, bien temprano en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Oye, pero dicho sea de paso, nada más lejos del ama a tu prójimo como a ti mismo que matar a alguien. O sea, es que mira, si miramos la historia de la iglesia, la iglesia cristiana, nosotros debemos ser, todos los cristianos, debemos ser críticos de nuestra tradición religiosa. No es que la abandonemos, pero que veamos que en nuestra tradición religiosa se han cometido muchos errores, en algunos de ellos errores graves.
como tú acabas de mencionar, la Inquisición. Oye, tú no crees como yo creo, yo te voy a matar. Eso, de espaldas a aquel que celebró la vida, que era Jesús. O sea, Jesús es una figura que decía cosas tan increíbles como ama a tu prójimo como a ti mismo, que el propio Freud, en uno de sus escritos, decía que eso era imposible. Freud, en uno de sus escritos, dice: ustedes los cristianos dicen que ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo puedo entender que ame a sus hijos o ame a un amigo que quiere, pero a tu prójimo así, en sentido amplio, al vecino que no conoces. Ese era Freud. Jesús no puso distinción. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que es difícil amar al prójimo. O sea, puso la vara alta, pero el mensaje de Jesús era ese, ¿Sabes? no era otro. En el año 33, cuando Hitler comienza a dirigir los destinos de Alemania, algunos cristianos dijeron que Hitler era el enviado de Dios. Imagínate. Cristianos. Sí, sí. Hace poco, cristianos dijeron que Trump era un enviado de Dios. Mío, Señor. La pregunta que te hago, Aarón, no hay un intento de regresar a los tiempos del oscurantismo, de la intolerancia. Aquí en Puerto Rico, como el sector de derecha, ultraderecheta, colocan en el gobierno personajes ultraderechistas, mentirosos, eran amigos de los ricos, enemigos de los pobres, con un mensaje populista, pero realmente es todo lo contrario, para enriquecerse ellos y sus amigos. Pero yo no sé si es regresar al oscurantismo o es que hemos sido oscurantistas a lo largo del tiempo. Porque, bueno, yo veo que eso que tú señalas no viene de ahora, es decir, viene de hace mucho tiempo. Esa visión despegada del ama a tu prójimo. Lo vemos, hablando de todo un poco, lo vemos en Puerto Rico, cuando en todos los debates que se llevan a cabo sobre lo que, lo que debe ser la sexualidad en una escuela, cómo se enseña a respetar, a que un hombre respete a una mujer en una escuela, o cómo respetar a los niños, y lo que los hijos piensan. Los hijos siempre piensan distinto a los padres. Yo tengo hijos y nietos, y cada cual piensa de una manera distinta. Y en el pasado uno podría decir: no, vengan acá, yo tengo la verdad, No, la familia también es un diálogo. La familia es una especie de iglesia donde la gente se reúne a dilucidar cosas. Y yo creo que lo que ha sucedido es que ese vínculo histórico, aparentemente del pasado, entre religión y poder, no ha acabado. Lo que vemos hoy día, por ejemplo, en muchos foros religiosos, aquí no los voy a mencionar, ¿verdad? Pero muchas foros religiosos o iglesias, porque son iglesias, es decir, están reflexionan que ellos tienen que dictarle, ¿verdad? La conclusión de la vida de Cristo cuando la estudian. Es que en un montón de iglesias, los vemos en la televisión, pastores, yo no sé en qué escuela estudiaron, pero se llaman pastores, dicen que esto es así, que 2 más 2 son 5, ¿verdad? Entonces empiezan, sin tomar en cuenta lo que tú estás señalando, y es que nosotros, la historia humana es una historia de cambios, ¿verdad? De cambios, y que ya las generaciones nuevas no piensan como las viejas, y eso es un dato, ¿verdad? O sea, que se usa la religión como retranca Sí, yo creo al que progreso sí. y sobre todo a la diversidad. Sí. Rafael Ramírez, el antropólogo ya fallecido, quien fue mi maestro y mi amigo y a quien yo quise mucho, solía decir, y lo escribió en un artículo que decía, cultura de la liberación o liberación de la cultura. Ese título
fuerte, ¿verdad? Poderoso, que parte de la vida humana es liberarse de la cultura. Es decir, de liberarse de la cultura porque hay nuevas condiciones. ¿Verdad? ¿Qué pensaría una persona de la Edad Media si ve a una mujer conduciendo un avión hoy? O veo a una mujer haciendo cosas que hacían antes solamente los hombres. ¿Qué pensaría una persona de la Edad Media? Pues pensaría, déjame ver cómo logro que el Estado le quite ese poder de hacer eso, ¿verdad? Y nosotros en el panorama político de Puerto Rico, infelizmente para mí, desgraciadamente, hay cristianos que viven en la Edad Media, por usar una metáfora, viven en la Edad Media, es decir, que no se dan cuenta que el ama a tu prójimo como a ti mismo no es lo mismo decirlo en el 1507 que en el 2025. Amar al prójimo como a ti mismo en aquella época tenía otros rasgos distintos a los que tenemos hoy. Y la validez universal de Cristo depende de eso, ¿verdad? Porque si no, entonces decimos, mira, ya Cristo le habló de Edad Media, ya no hay nada que hacer. No, el mensaje de ama a tu prójimo como a ti mismo es eterno, pero supone ver qué es amar y quién es el prójimo. Uno de los debates más neurálgicos, candentes en la legislatura en Puerto Rico y en Estados Unidos, es el asunto del aborto. El sector feminista dice que lo importante es el derecho de la mujer a tener el control de su propio cuerpo. Y yo creo que no hay que olvidar que nadie le gusta hacer un aborto. Claro. Es lo más traumático, el momento más traumático de una mujer. Pero hay que entender que hay momentos traumáticos donde el aborto puede ser solución. Una mujer violada, cuando ocurre el incesto, una niña violada por el padrastro o por el padre. Hay un sector cristiano que dice, como quiera tiene que nacer el niño. Déjame darte un caso, ya que mencionas casos de mujeres esclavizadas. En Cuba, la palabra vagina es papaya, a nivel popular. La palabra papaya que nosotros usamos para la fruta, en Cuba se utiliza como nombre de la vagina de la mujer. ¿Por qué? Por la historia de la esclavitud. Es decir, las mujeres esclavizadas usaban la papaya en el proceso de abortar. En el proceso de abortar se utilizaba la papaya. De ahí la asociación entre... Para no tener un hijo esclavo. Para no tener el hijo esclavo, esclavizado como lo era ella, abortaban. Ahora, yo quisiera saber quién se puede oponer a eso. Si el sistema injusto de la esclavización humana lleva a una mujer, ¿verdad? Porque iba a tener un hijo porque fue violada. En la esclavitud no había matrimonio, no había tal cosa como dos esclavos casándose y cogiéndose de manos. Que en la Biblia se Era apoya violada, la esclavitud, por un gran señor de las plantaciones esclavistas. La mujer tiene un hijo en el vientre, un niño o niña en el vientre, no lo quiere tener, y no lo quiere tener por una razón absolutamente válida. Va a ser una nueva persona esclavizada y además no va a vivir con ella. Se la van a arrancar a la mujer que tenía, la mujer esclavizada en la esclavitud del siglo pasado, antipasado. Ese niño se lo quitaban a la mujer, ¿verdad? Y se revendía. Ahí los que estudiamos algo de historia, que vemos unos famosos rótulos que decía, se vende una esclava con hijos o sin ellos. O sea, que se podía vender una mujer esclavizada. Bueno, ¿qué más ajeno, volviendo al tema de la religión, qué más ajeno al religare, ¿verdad? Al estar juntos
¿verdad?, unirnos en un pensamiento común, que es lo que significa la religión, que eso que acabo de narrar. De modo que cualquier iglesia que, que no reconozca la voz de otra persona que está hablando del otro lado y que tiene tanto derecho a pensar en cómo se desarrolla la vida humana como ella, como la otra persona, pues está orinando fuera del, ¿cómo dice?, del bote. Mira, yo he dicho en otras ocasiones que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es buena literatura, interesante, tiene buenos mensajes, sobre todo los proverbios, el cantar de los cantares. Es un libro lindo. Es un libro muy lindo. Yo creo que aquí hay unas historias preciosas. La historia de David es muy interesante. Era Ruth, la historia de Ruth, Ruth es la historia de la familia, la solidaridad familiar. Sí. Y David era todo lo contrario. David le quita a la mujer a Urías. David conspira contra Saúl. Sí. David se va al lado enemigo, se va a pelear con los filisteos. Y aún así es considerado el mejor rey que tuvo Judea o Israel. Oye, la figura, perdona que dices cosas que me llevan la mente. Qué bien. La figura de María. O sea, yo cuando leo la Biblia, María es una mujer, hoy sería una mujer líder, liberada. María, lean la visita a Zacarías, ¿verdad? Cuando la esposa de Zacarías no podía tener hijos, ¿verdad?, ya viejos, ¿verdad? Hay que leer el discurso de María en ese momento. Búsquenlo, los que están oyendo este programa, ¿verdad? La figura de María. María es lo que hoy sería una mujer liberada. En aquel momento, porque ¿qué sabemos cuando Jesús se escapa y va a la sinagoga a conversar con los jefes de la sinagoga? A los 12 años al templo. ¿Quién es quien está protagonizando ese encuentro con su hijo? ¿Es el padre de Jesús o la madre de Jesús? ¿Quién es? Es la madre de Jesús. O sea, por eso yo digo, hay que leer la Biblia de otro modo. La gente lee la Biblia a veces pensando que María es esta mujer sumisa. Pues no es sumisa. Eso es lo que quiere ahora el Papa Francisco, un poco cambiar eso. Ya nombró a una mujer en un alto cargo en el Vaticano, ¿verdad? Eso es revolucionario, a una mujer a un alto cargo en el Vaticano. Y en algunos años, yo no sé si yo lo vea, porque ya yo tengo 79 años, yo no sé si yo lo vea, pero en algún momento la Iglesia Católica se va a despegar de ese apego cultural, porque no tiene nada que ver con la Biblia. Es una tradición cultural y hay que despojarse de la cultura. Como decía Rafael liberarse de la cultura para que la mujer pueda votar y para que las mujeres puedan también ser sacerdotas. Claro. Para terminar, ¿quieres redondear el pensamiento? No, yo estoy aquí disfrutando yo creo la conversación contigo. Yo creo que hemos todos los puntos, la intolerancia que el cristianismo trajo a la historia, el cambio dramático importantísimo en que se separa la iglesia del Estado y que hay pastores que quieren volver a eso. Sí. Pero, hay un pastor que dice que eso no debe ser así, separación de iglesia y Estado. Sí, pero son gente disparatera que están más inclinados al mundo político que al mundo de Jesús. Porque cuando uno estudia el cristianismo hoy, va a ver que hay un sector gigantesco, muy grande, de iglesias con pastores que tienen aviones privados, con pilotos privados, casas de millones de dólares. Es lo objetivo, ser pastor y ser religioso. Pero no es que tengan dinero para vivir una vida como se vive la vida, sino una vida de lujos, de millones, y esos pastores
cuando uno escucha el sermón de ellos, no tiene nada que ver con el centro del mensaje de Jesús, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. No ama a su prójimo como a ti mismo ese pastor, ni muchos de los que en Puerto Rico están hablando boberías, porque no han logrado entender claramente cuál es el mensaje. Hay un mensaje no siguiéramos. oculto, pero bien patente en esa religión protestante, que dice que la riqueza es una bendición de Dios. Si eres rico es porque estás bendecido por Dios. Muy distinto a la prédica de Jesús. Es una prédica a los pobres, ¿verdad? Así que la bendición, y eso, hay un autor, Weber, Max, habló sobre eso. Sí, lo explicó por qué se decía eso. Bueno, y constantemente Donald Trump está hablando de Dios y todo eso. Sí. Bueno, yo no soy religioso, ni soy cristiano, ni tengo fe, pero creo en la bondad del ser humano, y yo creo que estamos aquí para hacer el bien, independientemente de la denominación religiosa. Pues para mí tú eres más cristiano que muchos de los que se llaman cristianos que yo veo por ahí, por el tipo de persona que eres. O sea, no hay que sacar la bandera de cristianismo. O sea, yo miro a las personas, qué están diciendo, cuánto empatizan, cuánto se preocupan por el que no tiene, por la persona que no tiene, por el discrimen contra gente que piensa en contra de ellos, gente que se preocupa por eso, son cristianos para mí. Si se llaman cristianos, aunque tengan el uniforme de cristianos, de sacerdotes y demás, que salen por la televisión a cada rato, pretendiendo que la iglesia o el Estado le imponga una manera de pensar a toda una población, para mí esos de cristianismo tienen este chiquitito que está aquí. Yo estoy más inclinado a la religión o al Dios de Spinoza. Sí. Recuerda que Einstein decía, Albert Einstein, yo creo en el Dios de Spinoza. Y Spinoza planteaba que no existía este Dios antropomórfico, a veces codicioso, a veces genocida, a veces terrible, caprichoso, que lo que existe es una sustancia, una especie de fuerza vital creadora que mantiene la vida, la naturaleza. Y no es este Dios, no es este Dios. ¿Encontraremos algún día a Dios? Mi pregunta siempre ha sido, si existe Dios, ¿por qué se oculta? Bueno, no sé si tengo un minuto más. Sí, no, tienes varios. Sí, varios. Yo, como tú sabes, yo viví en Haití y siempre me interesó el tema religioso y conocí a un Ungan, que es un sacerdote vudú, y pude aprender de él, visitar momentos religiosos de la religión de ellos, ¿verdad? Y es una religión que no tiene edificio, es decir, se pone un peristil, un aro, un palo en el medio en cualquier sitio. Uno no va a una estructura llamada la iglesia bautista o metodista, sencillamente en cualquier sitio se pone un palo y entonces alrededor de ese palo se tiene a cabo una experiencia religiosa. En Haití la gente... No hay grandes catedrales opulentas. No hay catedrales. ¿Sabes que uno de los estados más ricos es el Vaticano? Sí. Pues en Haití no. Y una cosa a mí me pareció siempre interesante es que lejos de que el cristianismo pudiera, en los muchos años que han pasado, pudiera acorralar al vudú y echarlo a un lado, la gente lo que hizo fue el sincretismo, lo que tú hablabas hace unos minutos. La gente mantuvo su religiosidad vudú siendo católicos. Incluso yo en una ocasión visité en Petionville
una ciudad de Haití, una iglesia católica. Entré a la iglesia católica y el cura católico negro, haitiano, empieza a brincar y a revolcarse y demás. Y yo dije, bueno, ese catolicismo no lo vamos a ver en otro sitio. Eso es un catolicismo sincrético, Sí. ¿verdad? Catolicismo sincrético. Y entonces se juega con las dos. En Haití, sin embargo, se da algo que yo quisiera leer algo porque todavía no he encontrado algo más profundo para leer. Y es que las personas que salen del vodú, que vienen de los campos, hacer las migraciones esas de campo a ciudad, cuando llegan a la ciudad, en lugar de la iglesia católica, se van a la iglesia pentecostal. Porque les parece que el movimiento, esto es lo que yo pude determinar, que el movimiento que permite a la iglesia pentecostal y la libertad en el lugar, ¿verdad? En las iglesias pentecostales uno puede brincar, caer, gritar en medio de todo, Dios mío, tal cosa, ¿no? Y pues, en las iglesias pentecostales hay mucha música, hay mucha compañerismo, mucho toque de cuerpo. Uno no se sienta así hasta que termina, sino que, entonces, las personas que vienen de la tradición vuduista, pues tienden a caer mejor, a encontrar mejor la transición del vudú al pentecostalismo que de la transición del vudú a cualquiera otra que le diga siéntese ahí, ¿verdad? Tranquilito. Pero eso se lo da el pentecostalismo. De modo que la religión es un tema amplísimo, sí, ¿verdad? Complejísimo. Quizás requiera toda una serie de conversaciones virtuales. Bueno, este ha sido el cuarto episodio de la segunda temporada de Hablemos. Quiero agradecer la compañía, la presencia de Aarón Gamaliel Ramos, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico. Quiero también reconocer la dirección técnica de Adrián Siaca Pérez, el asesoramiento o asistencia técnica o asistente de producción, Nilda Reyes Franco. Y también quiero aprovechar para agradecer el auspicio de amigos como Ramón Alfredo Bazat, Rubén González, Italia Santiago y Ángel Bruno. Ángel Bruno, se me olvidó el nombre de mi amigo Bruno. ¿Cómo se llama Ángel Bruno? Méndez. Ángel Méndez. Siempre lo menciono, todos los días hablo con él. Eso nos pasa. Y el próximo Hablemos será sobre Muñoz Marín y Albizu Campos. Será la semana que viene con la presencia y ayuda del profesor Ángel Manuel Rivera. ¿Ok? Así que gracias, buenas tardes y buenas noches, y en YouTube, esa plataforma, veremos este episodio de Hablemos. Religión, parte 2 se llama. Gracias. Gracias.